Buongiorno. Hola, aquí Mr. Cell Omega presentando un nuevo capítulo de Axel en Konosuba, y como es ya casi tradición voy a poner un opening que no es de esta serie. Si no lo saben, estoy haciendo un concurso para un nuevo opening para esta serie. Los requisitos los puse en el último capítulo de Axel en Tolopru. Los premios son hacer un one shot de la elección del ganador y la poca promo que yo pueda hacer. Sin más relleno, empecemos con el capítulo. La extravagante aventura de Jojo. Como si te aplastara el peso de un destino que mantiene a tus sueños de rehén. Sin importar a dónde corras, todo se vuelve difícil, pero tú no te rendirás. Estos son los fragmentos de esperanza, sepultados bajo escombros. Serán descubiertos por tus mismas manos para que cambies el mundo al fin. Fighting Gold es nuestra voluntad. Solo aquellos que crean en su propio camino brillan al momento de morir, oponiéndose a dioses, lucharán sin detenerse, hombres con voluntades indomables. Fighting God. Tras alcanzar a Kazuma y Darkness, los dos se encontrarían con la Paladín de nuevo, intentando hacer que Kazuma la acepte en el grupo. ¿A dónde fueron ustedes?, les preguntaría Kazuma al verlos llegar. A ningún lado, solo hablamos de que se parece a alguien que conozco, le respondería Axel tranquilo. Ah, bueno, vayamos al gremio, diría Kazuma sin darle mucha importancia. El pequeño grupo al llegar al gremio, Chris fingiría llorar. ¿Por qué lloras de repente?, diría Kazuma algo alterado, ya que está empezando a llamar un poco la atención. Al llegar se acercaría a Aqua, que estaba haciendo algunas demostraciones de belleza natural, y Megumin, que estaba sentada mirando la demostración de Aqua, también se acercaría al grupo. Oye Kazuma, ¿qué le hiciste a esta chica para que esté llorando?, preguntaría algo curiosa a Aqua. Yo no le he hecho, intentaría decir el chico antes de que Darkness lo interrumpiera. Ella le enseñó este al y lo primero que hizo al aprenderlo es robarle sus bragas. Además, para recuperarlas le obligó que le pagara por ellas, explicaría Darkness omitiendo datos importantes. No digas eso, es verdad, pero no deberías decirlo así, diría Kazuma intentando parar a Darkness, y cuando lograría taparle la boca, Chris empezaría a hablar. Y no solo eso, dijo que yo tenía que ponerles precio, y si no le gustaba el precio puesto las conservaría como una reliquia familiar, diría Chris fingiendo llorar para después darle una sonrisa a Kazuma que solo él vería. Tras los dicho, todas las aventureras del gremio miraron fríamente a Kazuma, dejándolo muy intimidado, y en busca de consuelo miró a Axel, pero él solo tenía un cartel que decía, no me mires a mí, tú solo te metiste en esto, deprimiendo aún más a Kazuma. Bueno, ahora no tengo dinero, así que tendré que ir a una mazmorra con un grupo, diría Chris tras molestar un poco más a Kazuma. Así Chris se iría al tablero de misiones, y sin pasar mucho tiempo se iría con un grupo del gremio. Kazuma, ¿pudiste aprender alguna habilidad útil?, le preguntaría Megumin después de que pasara un poco la conmoción. Míralo tú misma, le respondería Kazuma con una sonrisa para después extender su mano y usar este al produciendo una luz que cegaría un poco a todos. Tras una luz, en las manos de Kazuma aparecerían las bragas de Megumin. Seguro que aprendiste este al y no una variante rara que solo se enfoca en robar bragas, diría Axel algo sorprendido por la situación. Cállate, le diría Kazuma con un pequeño sonrojo, ya que de nuevo lo empezaban a ver todas las chicas del gremio. Al parecer conseguiste el trabajo de pervertido. Oye, ¿podrías devolvérmelas? Empieza a hacer algo de frío, le preguntaría Megumin algo apenada. ¿Cómo es esto posible? Se supone que debe ser algo al azar, que tan probable es que toque lo mismo 2 veces. Se preguntaría Kazuma.
Darkness se pararía y pondría al frente de Megumin. Quitarle las bragas a una chica joven en medio de muchas personas, sin duda eres lo peor. Déjame estar en tu grupo. Le diría Darkness bastante sonrojada. Claro que no, diría Kazuma de repente con un tono serio. Darkness al escuchar eso haría un ligero sonido y se pondría roja y empezaría a temblar, dejando extrañadas a Megumin y Aqua. Oigan, ¿quién es ella? ¿Acaso vino para la entrevista mientras no estaba? Preguntaría Aqua mientras se acercaba a mirar más de cerca a Darkness. Al parecer es una paladín, ¿por qué habría que rechazarla? Preguntaría Megumin al ver un poco a Darkness. Esto no podría estar peor, las dos querrán incluirla sin importar qué, tendré que recurrir a eso para ahuyentarla, aunque tal vez sea de doble filo, ya que si Megumin existe la posibilidad de que Axel se fuera ya que se unieron al mismo tiempo, pero es todo nada, pensaría Kazuma al ver a las chicas empezar a hablar. Kazuma llamaría la atención del grupo y les diría, bien, Darkness, si quieres unirte a nuestro grupo, tendrás que saber que Aqua y yo vamos por el Rey Demonio. Sí, ¿a que no somos geniales? Diría algo orgullosa Aqua. Sí, así que Darkness, si deseas acompañarnos tendrás que saber que el camino será difícil y lleno de peligros, tal vez podrías ser secuestrada por el Rey Demonio y recibir torturas, diría Kazuma en un intento de asustar a Darkness, mientras lo decía notaría que Megumin, al escucharlo se sorprendería un poco, así que Darkness te recó. Es verdad, desde la antigüedad es el trabajo de una paladín ser acosada por el Rey Demonio, es por eso que vale la pena el viaje. Diría Darkness bastante emocionada. Diría Kazuma bastante impactado. Aunque vayamos por el Rey Demonio no le tengo miedo, él se cree el más fuerte del mundo, le voy a demostrar el poder de mi magia explosiva, diría también emocionada Megumin mientras movía su báculo. Por el Rey Demonio Suena interesante, tal vez sea fuerte, y también tenga una buena recompensa, cuenta conmigo, diría Axel alzando el pulgar a la vez que pensaba, aunque para eso se supone que vine a este mundo. Después de escuchar a Kazuma, Aqua tiraría un poco la ropa de Kazuma y le susurraría, oye Kazuma, eso suena muy difícil, ¿acaso no hay una forma más fácil? ¿Qué está diciendo? Se supone que tú deberías ser la más emocionada, al fin y al cabo esa es tu misión, le diría Kazuma algo enojado para después mirar cómo se empezaban a relacionar Darkness y Megumin, no tuvo ningún efecto, incluso parece que está aún más decidida de estar con nosotros. Oigan, se enteraron de que al parecer pronto, intentaría decir Aqua hasta que sería interrumpida por el altavoz del gremio de aventureros. Misión de emergencia. Misión de emergencia. Todos los aventureros que se presenten en la entrada principal. Todos los del gremio se pararían e irían corriendo a la entrada. Mientras corrían. ¿Qué estará pasando? ¿Acaso habrán llegado monstruos? Preguntaría Kazuma mientras corría al lado de Axel. No tengo idea, pero si llaman a todos los aventureros debe ser importante, le respondería Axel algo serio. Una vez al ya estar en la entrada del pueblo. Todos los aventureros estaban en guardia. Aqua, ¿por qué esa cesta? Le preguntaría Kazuma al ver a la sacerdotisa traer unas grandes cestas que dejaría cerca de donde se encontraba el grupo. Eso intentaba decir, la temporada de repollos empieza hoy, diría Aqua bastante alegre. Diría Axel y Kazuma al escuchar eso. Disculpen. Lamento tener que llamarlos con tan poco tiempo, pero como ya deben suponer, la misión es para la temporada de repollos. Vamos a dar 10.000 eris por repollo, cuando ya haya terminado la misión, quiero que los dejen aquí, diría la recepcionista a través de un altavoz, mientras que algunos trabajadores del gremio de aventureros dejaban unas jaulas para rejar los repollos. Axel y Kazuma quedarían aún más sorprendidos, ya que a las lejanías se veía una gran mancha en el cielo de color verde que cada vez se acercaba más. Esto es demasiado raro, diría Axel ya con un tono indiferente. Sí, esto se puede volver más raro. Se preguntaría Kazuma al ver cómo cada vez se acercaban más los repollos. Bueno, 10.000 eris por repollo es bastante dinero, es una buena oportunidad de hacerse una pequeña fortuna en una misión, diría Axel haciendo aparecer su estoque, esta arma es la mejor para esta situación.
Los repollos ya habrían llegado a la ciudad, empezando a derribar a los aventureros más confiados y empujando a la mayoría. Axel, al ver que algunos se empezaban a lanzarse contra él, los empezaría a atravesar y empalarlos con su arma, para después lanzarlos a una de las cestas que había traído Aqua. Después daría varios cortes al aire, todos acertarían, ya que la gran cantidad que había, hacía imposible el fallar en un ataque. Mientras Kazuma se escabullía y reunía a los repollos, y los atacaba al estar tan juntos. Es mi oportunidad de mostrarte mi habilidad de paladín, le diría Darkness a Kazuma. Darkness avanzaría a la parte de adelante de la pequeña formación de los aventureros, y atacaría dando varios cortes con la espada, que sorpresivamente, ninguno de los ataques llegó a ningún repollo, y ellos con una embestida empujaría un poco a Darkness, y los repollos seguirían su camino. ¿Cómo es eso posible?, se preguntaría Axel antes que por estar distraído sería tacleado por unos repollos. Axel crearía un clon y este acabaría con los que habían derribado a Axel, así los dos se separarían para eliminar a más repollos, y eliminando a algunos que estaban acercándose a los aventureros que estaban descuidados, pero algunos lograrían escapar y atacarían a los aventureros más desprotegidos que ya estaban en el suelo, pero antes de impactar contra ellos, Darkness se pondría en medio usando su cuerpo como escudo. Al llegarle muchos impactos su armadura se empezaría a romper. ¡Qué valiente paladín! Es un ejemplo a seguir, diría uno de los aventureros que estaban en el suelo. Algunos aventureros alabarían a Darkness pensando que ella estaba sacrificándose y sufriendo todo el daño, pero ella estaba sonrojada por los golpes, y que todos la estaban mirando mientras su ropa se rompía. Uno de los clones de Axel se pondría delante de Darkness, y empezaría a eliminar a los repollos con una serie de puñetazos. Llévate a los aventureros ahora, le diría el clon de Axel mientras daba los puñetazos. Darkness le haría caso a Axel y tomaría a los aventureros que estaban en el suelo y se iría a la entrada dejándolos con los otros aventureros. El clon de Axel solo lograría contenerlos por un poco de tiempo para después recibir un golpe que lo desaparecería. Ya es mi turno para ir contra los repollos, diría Megumin haciendo una pose extraña y empezar a recitar su hechizo de explosión, mientras Axel se posicionaba detrás de ella, más oscuro que la... No, diría Axel dándole un pequeño golpe en la cabeza que interrumpiría el hechizo. ¿Eh? ¿Por qué hiciste eso?, le reclamaría Megumin moviendo su báculo. ¿Acaso eres consciente de lo cerca que estás de la ciudad? Si lo lanzas tan cerca la dañará, y además también están muy cerca los otros aventureros, le diría Axel. Pero tengo que liberar mi magia explosiva, le reclamaría Megumin. Lo siento, pero no te dejaré usarla tan cerca, diría serio Axel. Pero, intentaría decir Megumin hasta que Axel la interrumpiría. Dije que no podías usarlo cerca de la ciudad, nunca que no podías usarla. Espera a que te dé la señal para que lances el hechizo, por mientras quiero que te prepares, diría Axel preparándose para correr hacia los repollos. Sí, diría la pequeña maga para después empezar a conjurar su hechizo. Axel correría hacia los repollos y empezaría a formar un Sokidan que lanzaría hacia los repollos, pero solo lo usaría para llamar la atención de ellos, repitiendo mucho el proceso mientras su magia se agotaba. Mientras más tiempo tenía formado el Sokidan, tras alejarse un mucho haría desaparecer el Sokidan y miraría que atrás de él había más de la 3/4 de los repollos que quedaban. Bien, ya reunía muchos, con esta distancia el daño ya se reducirá bastante. Axel pararía en seco y empezaría a formar un Kamehameha, cuando los repollos estarían a 3 metros de él. Megumin ahora. Explosión. Gritaría Megumin lanzando el poderoso hechizo encima de los repollos y de Axel, pero antes de que recibiera la explosión lanzaría el Kamehameha que estaba cargando al suelo, así impulsándose fuera del rango de la explosión. Perfecto, espero que los repollos no hayan sido desintegrados, diría Axel antes de aterrizar. Al acercarse al área de la explosión, se encontraría con algunos trozos quemados, pero al ver más la zona vería que la mayoría solo estaría tostado, al menos bastantes quedaron intactos. Tras decirlo, un clon de Axel se acercaría con algunas cestas de las que había traído Aqua. Ya traje las cestas, espero que con estas basten, diría el clon dejando las cestas en el suelo y empezaría a llenarlas. Tras un rato llenándolos al final lograrían meter casi todos en la cesta. Nice.
Con eso seré rico, que será lo primero que compraré. Al irse Axel y su clon con las cestas, unos momentos después llegaría algunos aventureros a llevarse los que Axel no pudo llevarse. Al parecer lograste obtener muchos repollos, le diría Kazuma al ver cómo llevaban las cestas. Tú no te quedaste muy atrás, también se ve que obtuviste muchos, le diría Axel al ver que Kazuma al lado tenía bastantes cestas con repollos. Al terminar con los repollos y recogerlos, todos los aventureros se irían de vuelta al gremio a celebrar el buen día. Fue un buen día de trabajo, diría Axel que traía unas bebidas para todo el grupo, que estaban todos sentados en una gran mesa junto a muchos aventureros. Sí, todos ganamos bastante dinero, diría Kazuma mientras tomaba una de las bebidas. Y yo logré hacer mi explosión sin daños colaterales, diría Megumin alegre alzando su bastón. En ese momento justo aparecería la camarera con los platos con repollos fritos mientras traía una nota con las ganancias y lo que se les descontaría por los daños que recibió la ciudad y la comida. Son unos 15.000 eris en daños, no es mucho así que no hay problemas, diría Axel que había tomado la nota. Al escuchar los costos en daños Megumin daría un suspiro alívida. Todos comerían los repollos que habían recolectado. ¿Cómo es que un repollo frito puede ser tan delicioso?, se preguntaría Kazuma mientras comía uno de los repollos. Me sorprende que sepan mejor que los normales, pensaría Axel al probar el repollo. Oye Darkness, me sorprende tu defensa, ¿pudiste evitar que esos repollos vayan por los aventureros?, dirá Aqua mientras bebía una cerveza. Gracias, mi defensa es lo único bueno, Megumin, tu explosión sí que era poderosa, qué mal que no la recibí, se veía que tenía mucha potencia, diría Darkness mientras se sonrojaba un poco y se abrazaba a ella misma. No solo eso, Aqua también ayudó, ella con su belleza natural logró animar a los aventureros y mantener frescos a los repollos, diría Megumin recordando cómo Aqua hacía sus trucos. ¿Eso es hacer algo?, preguntaría Kazuma bastante extrañado mientras miraba a Aqua. Supongo que cada uno ayuda a su forma, diría Axel dando una pequeña risa. Hey, por si no lo saben, el agua de un arcipreste es muy pura, diría Aqua con un tono orgullosa. Axel y Kazuma tampoco lo hicieron mal, mientras Axel atraía los repollos, Kazuma usando sigilo los atacaba por atrás, diría Megumin mientras comía. Así que así fue como obtuviste tantos repollos, diría Axel mientras se reía un poco de Kazuma. Por mi autoridad como diosa te nombro el ladrón de repollos, diría Aqua sacando su bastón y golpear los hombros de Kazuma. En fin, me presentaré de nuevo, soy Darkness, una paladín, aunque tenga una espada no cuente con mi ataque, lo único destacable que tengo es mi defensa, no dudes en usarme como escudo, un gusto en trabajar con ustedes, diría la rubia que se había parado para presentarse de nuevo. No tenemos un mal equipo, muy pocos equipos pueden decir que tiene 4 clases avanzadas, yo la arcipreste, Megumin la chimaga, Darkness la paladín y Axel el maestro de la espada, diría Aqua con una sonrisa mientras bebía más. Puede que no sea un mal equipo, o eso diría si la mayoría no fuera inútil, pensaría Kazuma al escuchar a Aqua. Bueno, hay que dejar de hablar y seguir festejando por las ganancias, ¿no creen?, diría Axel alzando su bebida. ¿Sí?, respondería todo el grupo seguiría comiendo y festejando hasta tarde, quedando la mayoría de los aventureros dormidos en el gremio o se irían bastante agotados.